Para empezar, habría que decir que si bien él entró a la Escuela Nacional de Bellas Artes en la década de los 50, su eclosión como artista se dio en los años 60, en los primeros años de la década de los 60. No por casualidad, en el mundo entero, sobre todo en Occidente, un historiador de arte la calificó la década de los 60 como la del esplendor del arte contemporáneo. Allí se dieron una cantidad de, digamos así, revoluciones artísticas. Por empezar, se volvió a entender que el dibujo podía tener autonomía, independencia y comunicarse. Hasta ese momento se lo consideraba como una etapa en donde el dibujo servía como apoyo para la pintura, la escultura, la arquitectura. En los 60 los artistas vuelven a revalorizarlo. ¿Y por qué digo que es una etapa? Porque el hombre empezó a dibujar en las cavernas prehistóricas de Lascaux y Altamira, hacía esquemas y dibujos. Vale decir que el dibujo es una expresión natural. A partir de entonces, Nelson Ramos despliega una trayectoria de 40 largos años, 45 años, que lo sitúan a nivel de uno de los grandes maestros de la segunda mitad del Uruguay de la segunda mitad del siglo XX. Su personalidad dio lugar a una doble faceta. Por un lado, la del creador, cuya obra fue variando sin perder coherencia, sin perder unidad, pero además la del docente. Creó en el año 71 en un taller llamado Centro de Expresión Artística, que alumbró multiplicidad de artistas que encontraron en él una fuente de provocación y de inspiración, y entre los cuales podemos recordar a un pintor como Ignacio Iturria, bien conocido, y a un escultor como Ricardo. Vamos a ver obras arriba de su propia colección que trabaja básicamente en madera. Ricardo Pascale. En la obra de Ramos, después de los dibujos, ya entonces hacer dibujos independientes constituían una novedad en el medio, que otros al mismo tiempo continuaron. Después de eso viene una serie revolucionaria para la época de las instalaciones que vamos a ver en la planta alta. En aquella época la palabra instalaciones todavía no se conocía en el ambiente, si bien ya en Buenos Aires el grupo de la Nueva Figuración y Marta Minujín había ensayado ese camino, y obviamente era una respuesta a lo que venían haciendo el grupo de los nuevos realistas franceses, con un teórico como Pierre Restany a la cabeza, y el grupo de los artistas ingleses, y después, finalmente, los pop art norteamericanos. Pero también en este campo, Nelson Ramos resulta un provocador y un innovador. ¿Por qué digo esto? A diferencia del pop art norteamericano, que de alguna manera celebraba el consumismo, tanto en los artistas argentinos como en Nelson Ramos se da una fuerte crítica al consumismo. Pero a diferencia de los argentinos y a diferencia de todo el resto de los que hacían instalaciones, cuya característica era el ser efímeras,
Nelson Ramos procura que tengan una cierta perdurabilidad. Y vamos a ver más arriba algunos ejemplos. Esta es una obra absolutamente conmovedora, esta instalación que hemos reconstruido desde cero. La presentó en la Fundación Buquebus en el año 1999. Es, digámoslo de una vez, el panteón del arte nacional. Están los nichos de con los nombres de todos los artistas que en alguna medida lo pueden haber influenciado. Eso lo declaró el propio Nelson Ramos. Pero además, con un homenaje a la madre, que había muerto hacía poco, y así como en la naturaleza muerta hay una manzana roja para contrastar la vida, la realidad y la muerte simbólica. Y también hay una placa dedicada al propio artista. Nelson Ramos pone artista plástico y pone unas fechas absurdas, porque él siguió viviendo 7 años más, 1990 a 1999. ¿Y eso por qué? Porque la exposición se llamaba La Última Década. Pero además, y este es un testimonio de su humor, deja ahí esos nichos sueltos para los que vendrán. Algo similar ocurre con aquellas obras. Este es un grabado hecho por el propio Nelson sobre una obra que se presentó en la exposición Ecoarte en Brasil en 1992, en la cual él tuvo uno de los grandes premios. Eran 100 casilleros, 100 celdillas, todas pobladas todas por calaveras en distintas posiciones. Pero hay una sola celda que tiene los 4 puntos rojos, a diferencia del resto, y que está vacía. ¿Para quién? Para el propio artista, para el espectador. Y el mismo juego se repite acá. Otra celda vacía. ¿Quién la va a ocupar?